Continuación, el especial de Irradiando. Muy buenos días amigos, 11:40 de la mañana. Este es el inicio del bloque especial de Irradiando. Les habla Carlo Melgarejo y hoy tocaremos un tema que ha pasado bastante desapercibido, pues el 22 de julio de 1918 falleció el gran intelectual Manuel González Prada. Y hoy le rendiremos un homenaje analizando su obra y viendo cómo él ha manifestado todas sus ideas en cuanto a prosa y poesía. No me encuentro solo, me encuentro con Fiorella Luciani. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muy buen día, Carlos. Así, nosotros vamos a tocar un tema bastante interesante. Hoy hablaremos sobre las obras, poesías y enseñanzas del escritor Manuel González Prada. Y para ello, está con nosotros el magíster Mario Granda Rangel, literato por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y secretario académico de la unidad de posgrado de la Universidad Ruiz de Montoya. Buenos días, Mario Granda. Buenos días, Fiorella. Buenos días, Carlos. Sí, vamos a iniciar primero con el tema González Prada, una figura importante del anarquismo y la rebeldía aquí en el Perú, que se exacerbó sus ideas después de la derrota con Chile. Pero, ¿cómo es el contraste antes de la derrota y posterior? ¿Hay un cambio en su prosa, en su poesía? Así es, a González Prada se le recuerda siempre por esta figura patriótica y antichilena que se refleja en su famoso discurso en el Politeama. Pero también él tiene otros momentos que, claro, se reflejan a partir de su viaje a Francia, Europa, que fue un viaje largo de 4 o 5 años, y luego su posterior relación con el anarquismo, a partir de fines del siglo XIX y el resto del siglo XX. Yo creo que la gran diferencia entre una y otra época es cómo es que el pensamiento de González Prada, si bien se radicaliza porque él ya, se afilia al anarquismo, él celebra el 1 de mayo, los derechos de los obreros. Habló, ¿no?, de esta segunda etapa después de su viaje a Europa. Por otro lado, él se vuelve más universal, digamos. Él ya no enfatiza tanto ese aspecto patriótico antichileno, pero sí enfatiza, por ejemplo, la defensa de los derechos universales del hombre. Entonces tiene una mirada más profunda, y yo creo que esa es la gran diferencia entre la primera y la segunda etapa. En el ámbito de la poesía de Manuel González Prada sabemos que rompe ese esquema de lo político. Ahí ¿nos puede decir cuál era su estilo que manejaba en su poesía? Sí, su poesía actualmente se conoce y se lee su poesía, pero pocos saben que en realidad esta fase se conoció tardíamente en González Prada. De hecho, fue su familia, su hijo y su esposa quienes recopilan los poemas que había en su casa y publican el primer libro, que se llama Minúsculas. Luego se publican otros libros más a lo largo de su vida, pero el grupo más grande de poemas que se publica es en realidad póstumo, y es también el hijo, muchos años después, en los años 30, 40, que publica el libro Baladas, ¿no?, donde es un libro bastante amplio, donde se aparecen las traducciones que él hizo de poetas alemanes, franceses, de poemas suyos, ¿no?, muchos que reivindican la ciencia porque él es, seguidor del pensamiento positivista, y también una sección muy comentada hasta ahora que se llama Baladas Peruanas, que son poemas inspirados en los comentarios reales del Inca Garcilaso. Él toma las anécdotas y las historias que cuenta el Inca Garcilaso y las convierte en poemas. Sí, él es, el que abre el panorama a otros autores que no son ya netamente de España. Abre, el paso a Francia, y como nos mencionó un poco antes de la entrevista, también de alemanes, ¿no?, como Schopenhauer y Nietzsche. También
queríamos saber si González Prada, ¿qué es lo que, digamos, él criticaba también bastante a Góngora y a los que escribían con palabras bastante rebuscadas? Y por eso también en Páginas Libres es donde rompe ese esquema y empieza a escribir, digamos, como suena. E incluso dice en su discurso, en uno de sus discursos, que, citando a Platón, que en sí el pueblo es quien rige el lenguaje, ¿no? Porque es por el pasar del tiempo cómo las palabras se usan. ¿Cómo eso fue solamente en una sola etapa en la que, digamos, retaba eso, la ortografía, o pasó en toda su historia? Eso en realidad siempre lo va a defender. Y eso es interesante. La reflexión de González Prada sobre la poesía y el arte es perenne, ¿no? Desde joven hasta mayor siempre estuvo preocupado por el arte en general, ¿no? Y específicamente en el campo literario, como tú bien dices, él lo que defiende es la palabra del pueblo, ¿no? La palabra expresada, hablada, porque todavía a finales del siglo XIX gran parte de los escritores peruanos miraba hacia los moldes españoles, a los moldes tradicionales, y él difiere significativamente en eso, ¿no? Hay una frase de González Prada en la que dice que el arte supremo se alcanza con la verdad en la idea, ¿no? Y la claridad de la expresión, ¿no? Entonces, él defiende mucho ese elemento y, claro, tú has mencionado a Góngora, que bueno, ya es lo máximo del lenguaje barroco, pero él va a preferir siempre al poeta que se equivoca, hablando como habla el pueblo, al poeta que es más temeroso y recurre a la imitación y a la copia de los modelos. Recuerden, amigos, que pueden llamarnos a los números 427-7488 o al 426-6587. Pasando se conoce a González Prada como el pensador de la crítica moderna. Cuando se habla de González Prada se lo asocia con Mariátegui o Aya de la Torre. ¿Qué influencia tuvo él en el pensamiento de estos dos personajes? Con Mariátegui y Aya de la Torre. Bueno, digamos que González Prada es un intelectual que rompe muchos esquemas. ¿En qué sentido? En que él es un hombre moderno en un país que todavía tenía pues una sociedad y una cultura muy enraizadas en moldes antiguos, ¿no? La gran frustración de González Prada va a ser que el proyecto moderno del Perú no se estaba cumpliendo, y es por eso que su carácter es explosivo, ¿no? Él está hondamente frustrado por este proyecto no realizado. Entonces, los pensadores posteriores como José Carlos Mariátegui y Aya de la Torre van a encontrar en él pues esa primera interés por tratar de interpretar el Perú moderno, ¿no? Por interpretar el Perú contemporáneo, y yo creo que eso es lo que van a reconocer todos estos intelectuales y poetas, ¿no? Que hay que también tener en cuenta que se trata de intelectuales y poetas de provincia, ¿no? Que, por ejemplo, Aya de la Torre, que es de Trujillo, Mariátegui, que es de Moquegua, Vallejo, de Trujillo, Valdelomar, que es de Ica, y Abelardo Gamarra, que es del norte también. Todos ellos reconocerán en González Prada ese valor por querer entender el Perú contemporáneo. Y en ese sentido, González Prada es un limeño que le da la bienvenida a los provincianos, algo que los limeños no hacían, ¿no? A finales del siglo XIX. Yo quiero recalcar de repente otro libro de González Prada que creo que todos conocemos, pero que muchas veces no se habla de él, pero me parece muy importante. Se llama Horas de Lucha. Páginas Libres, ¿no? Sabemos que es el libro donde está el discurso del Politeama, el discurso en el Teatro Olimpo o el famoso discurso Grau, ¿no? Ese fue un libro que se publicó en París en 1894, pero
Un segundo libro importante que publica en vida es Horas de Lucha, que lo publica en 1908, y él hace podríamos decirlo, una clasificación de los diferentes grupos sociales peruanos y limeños, y tiene una dimensión muy interesante porque, si bien, claro, mantiene su estilo, ¿no?, crítico, ¿no?, y ahí también echa muchas luces a lo que podría ser la formación de una política y una sociedad peruana moderna. Con solo leer el índice podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado hablar sobre el ensayo Nuestros Indios, ¿no? Ese es el ensayo más conocido de este libro, pero una mirada al índice nos puede dar cuenta de muchos otros temas que él toca. Por ejemplo, tiene un título que es Nuestra aristocracia, nuestros legisladores, nuestro periodismo, nuestros magistrados, nuestros inmigrantes, nuestros aficionados, y ahí finalmente están nuestros indios, ¿no?, entre muchos otros. Pero esa es una típica clasificación de un hombre positivista, ¿no? Racionalista, que trata de describir uno por uno cómo está compuesta nuestra sociedad. Y aquí encontramos, por ejemplo, este comentario a los magistrados. Creo que ahora está muy de acuerdo, muy necesitado, ¿no? Y nos dice, ¿no?, cuál es la importancia de estas personas, y también la facilidad con que pues caen en las componendas políticas, ¿no?, o de otros intereses que ya se veía en esa época. Entonces, en ese sentido, la lección y la trascendencia de González Prada todavía está muy vigente, porque él no está diciendo nada nuevo. Él está, digamos, ya encontrando en esa época elementos que hasta ahora podemos ver de nuestra sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Los escritos de Manuel González Prada se caracterizan por hacer crítica al Estado peruano. Como usted lo acaba de mencionar en el ensayo Nuestros Indios, se da un intento de pensar la realidad peruana desde la posición anarquista. Usted acaba de decir que está aún vigente. ¿De qué forma se le puede decir que está vigente ese pensamiento? El pensamiento anarquista tiene sus propios, ¿no?, objetivos, ¿no? El anarquismo busca que sea el pueblo el que gobierne, ¿no? Y lo más cercano al pueblo en términos de organización sería pues los sindicatos, ¿no? Ese fue un aspecto, tal vez el aspecto político más concreto de la obra de González Prada. Pero lo que yo creo que prevalece hasta ahora es su interés por no conformarnos con la realidad que tenemos, y más bien tener una revolución permanente, que yo creo que es algo del anarquismo, ¿no?, de siempre estar cuestionando. Y él dice, pues, por ejemplo, algo que, claro, no tenemos en cuenta porque ha pasado mucho tiempo, pero en 1889 se cumplieron 100 años de la Revolución Francesa, ¿no? Y él visita Francia pocos años después. Entonces, hay en esa época pues toda una especie de recuerdo y de evaluación sobre lo que fue la revolución. Y González Prada dice, ahora no recuerdo exactamente dónde, pero dice, la Revolución Francesa no ha terminado, ¿no? Y es ahí, es el punto de partida que él coloca, ¿no?, para interesarse por la población obrera, por muchos aspectos que todavía están pendientes en nuestra sociedad. Entonces, él dice, no solamente va a haber una revolución del individuo ante el Estado, debe haber una revolución, por ejemplo, de la mujer ante la tiranía de su esposo, ¿no? Entonces también encontramos la defensa de la mujer, ¿no?, la defensa de los animales, ¿no?, y muchos aspectos que son bastante contemporáneos, ¿no? Claro. De hecho, su hijo, y eso es algo interesante, su hijo, para recibir el título de abogado, presenta una tesis, la primera tesis de defensa del derecho de los animales, y el jurado no quería aceptársela, ¿no? Finalmente se la aceptó, ¿no? Entonces ahí tenemos unos antecedentes de movimientos
en defensa de los animales, o podríamos ir un poco más allá, ¿no? Hasta ambientalistas, ¿no? Ujú. Y luego el tema de la mujer, ¿no? A veces se cree que González Prada es muy duro con la mujer, y lo que pasa es que en esa época la mujer estaba, pues, prácticamente era educada con el catecismo, todavía como en la colonia. Pero en realidad él busca también la independencia de la mujer, como decía antes, de la tiranía del esposo, de cómo es que la mujer, o todos los aspectos positivos de la mujer se quedan en casa y no logran colaborar dentro del proyecto social. Su discurso queda bastante acomodado incluso a nuestros tiempos y tendría gran certeza. Tenía en sus palabras todo lo que hoy también se critica a la sociedad. Y en cuanto también de que él ha abierto la brecha de que se quería un Perú en donde también contaran los indios, decía, no que el Perú no es solamente lo que está, esa franja de tierra que está entre el mar y los Andes, sino que todo abarca el Perú. Y eso es algo que después, como también lo mencionó Vallejo, Valdelomar, estaría Mariátegui mismo en sus 7 ensayos, también reivindicarían la labor del indio. Sí, sí, de muchas formas él trata de rescatar esta figura, ¿no? Como, por ejemplo, en su libro Baladas, hay una sección que se llama Baladas Peruanas, y son poemas que él escribe inspirado en los comentarios reales del Inca Garcilaso. Y es ahí donde no solamente utiliza el libro de Garcilaso como pretexto para sus poemas, sino también habla de ese conflicto todavía no resuelto entre el hombre de provincia o de sierra, o el que todavía, pues, vivía en una condición, ¿no?, de marginación, para que se una a la ciudad, ¿no?, para que también pueda participar de la modernidad, porque ese es el conflicto, ¿no? Es cómo es que toda la población, no solamente algunos, puede gozar de los derechos civiles, de los derechos que debe tener cualquier ciudadano, ¿no? Digamos que él trata de, por medio de su mensaje, su defensa del individuo, él trata de llegar a toda la población peruana. Fue todavía un indigenismo, claro, bien esquemático, ¿no? Posteriormente ya habrá mayores matices, pero será una fuente de inspiración no solamente para los intelectuales que hemos mencionado, sino también para sindicatos y movimientos obreros muy grandes, ¿no? Se podría decir incluso que, como Mariátegui también lo recalcaba, que tal vez no, lo que no se rescata tanto son las ideas, sino más bien el espíritu rebelde, el espíritu combativo que tenía, que de estar inconformes, de ser eso, ¿no? Ser rebeldes, de pensar más. Podría decirse que ese es, digamos, lo que más ahora es lo que González Prada es lo que nos deja, es ese pensamiento. Sí, nos deja mucho para digamos, reflexionar. Yo creo que nos hemos quedado, como tú dices, con las ideas, nos hemos quedado también con sus frases, pero todavía falta por parte de nosotros darle mejor forma a esas frases, ¿no? Porque las frases tienen un efecto muy bueno, ¿no? Las recordamos con facilidad. En ese sentido es muy moderno, ¿no? Por ejemplo, hay frases de González Prada que ahora circulan con mucha facilidad en Facebook, ¿no? Entonces se coloca el rostro y se pone una frase y queda muy bien. Y en ese sentido él sigue con la tradición de los aforismos, que es una tradición de la modernidad. Pero por otro lado, falta todavía conocer más su figura, conocer sus libros y darle un mejor tejido, ¿no? Ver cómo se teje con las otras generaciones. Y así es como, digamos, debería quedar ese pensamiento, el legado de González Prada, no en repetir sus frases, sino más bien en ese espíritu, como le dice Mariátegui. Lamentablemente el tiempo apremia. Ya estamos sobre la hora. Agradecemos al magíster Mario Granda Rangel, con quien
hemos tenido una interesante plática acerca de González Prada y de su obra y su prosa también.